señalar solo que realmente no solo es una prueba de lo que vemos. Si yo tengo un conjunto de argumentaciones y un conjunto de razonamientos teóricos que han sido testeados durante más de 1000 años. No, 1000 años, eso es mentira. Solo tenemos 350 años. Javier, no tenemos Javier, más. tú eres el primero. Yo me quiero ir de aquí, tío. Javier, Jordi, yo me quiero de aquí. Javi, has venido a la guerra. tú, si me permites, tú eres el primero que sabes cuándo sale un descubrimiento, quién lo financia, todo depende del dinero que se… ¿De 1000 años atrás? 1000 años. No, yo no hablo ahora de años ni de nada. Te hablo del discurrir del descubrimiento y el avance científico. Es siempre el dinero, Eso es el que manda. es Yo te interesante puedo, en el siglo yo si ahora XXI. soy multimillonario, te puedo hacer creer lo que quieras. Tío, pero Porque mañana yo le meto ahí una morterada de millones de dólares a un científico para que publique cualquier tontería en Science y la gente se lo cree. Y la gente se lo cree simplemente porque ha hablado tal científico. no es A eso me refiero. No te argumento, Que pero yo estamos hablando algo de me gustaría 1000 años, 4000 que años, también está vosotros bien, os preguntarais hasta qué punto es dogma. ¿Hasta qué punto lo vuestro es dogma también? Ya hace un par de días salió el famoso evento organizado por Jordi Wild, titulado Conspiranoicos versus Científicos, en donde se hace un debate, y debate entre comillas, teniendo en un bando a Javier Santaolalla junto a la gata de Schrödinger y por otro lado a Mr. Tartaria junto a Rimbaud. El evento en cuestión es digno de ser analizado. Sin embargo, eso será tema para otro video. Hoy me interesa compartir dos reflexiones que me surgieron viendo el debate. Así pues, sírvanse un tinto y bienvenidos al Café Teológico. Tan solo empezar, Jordi levanta una pregunta muy difícil de abordar. ¿Qué es la verdad? La pregunta es compleja, y es compleja porque puede abordarse desde diversas lecturas. Uno puede ver la verdad como una narrativa que determina lo que se cree, dice y hace. Y esa narrativa no es algo con lo que vengamos desde el nacimiento, sino que la aprendemos a lo largo de la vida, a través de todos los medios posibles. Medios oficiales, como por ejemplo las instituciones educativas y los informes de instituciones reconocidas. Pero también medios no oficiales como el voz a voz entre el pueblo o las expresiones de familia en las que estamos inmersos desde el nacimiento. Y claro, cuando abordamos la verdad como una narrativa que se nos da, es fácil afirmar que la verdad depende del poder capaz de producirla. Quien tenga dinero será capaz de silenciar unas narrativas e impulsar otras. Y de hecho existen ejemplos de ello. Aquí en América Latina, las dictaduras impulsaron narrativas que hoy en día resurgen y que sin embargo se oponían a las narrativas de los grupos sociales violentados. De hecho, ese mismo fenómeno se ha dado desde el siglo pasado con el surgimiento de los colectivos oprimidos, en donde debe buscarse un espacio para que su narrativa se escuche, haciendo evidente que su narrativa no es igual a la impulsada por los otrora medios oficiales. El mejor ejemplo podría ser la narrativa del nazismo comparada con la narrativa de los judíos en Europa, pero también la narrativa del apartheid comparada con la narrativa de los negros en Sudáfrica, por ejemplo. Más recientemente, la narrativa oficial del gobierno israelí frente a narrativas como las de los colectivos humanitarios en Gaza. Así pues, cuando reconocemos la verdad como una narrativa producida, cuya efectividad depende de cuánto se propague, estamos también obligados a reconocer que quien tiene más poder también puede producir esas narrativas. De ahí que Mr. Tartaria señale que no se trata de cuál es la verdad, sino de quién está detrás de esa verdad. Algo que hoy en día es vox populi. Claro, alguien podría decir que eso no es la verdad, sino que la verdad es un conocimiento objetivo de la realidad, que no se logra a través de narrativas difundidas, sino que se logra a través de descubrimientos científicos probados. Sin embargo, entramos ya en una discusión de sordos, porque esta definición de la verdad no parte de una lectura sociopolítica, sino que es más propia de la filosofía de la ciencia, una filosofía de corte positivista.
Es como preguntarle a un escarabajo estiércolero y a un ser humano qué es el popó. Para uno es su sustento y para el otro es un desecho, y cada uno da una respuesta diferente porque abordan el objeto de estudio desde perspectivas diferentes. Para evitar caer en una discusión de sordos en donde cada uno reafirme que el otro se equivoca porque dice algo distinto, y para evitar caer en el relativismo de todo depende del punto de vista, es necesario buscar un marco más amplio. Me explico. Cuando dos personas dan respuestas distintas a una misma pregunta, lo hacen porque sus marcos interpretativos desde los cuales abordan esas preguntas son marcos distintos. Sin embargo, el hecho de que sean distintos no quiere decir que no tengan nada en común, y el simple hecho de que compartan las mismas palabras ya refleja cierto grado de igualdad. Por ejemplo, en el debate organizado por Jordi, a pesar de las enormes diferencias entre los participantes, en varios momentos todos se ríen de los chistes que alguno realiza. Y entre las cosas culturales, el humor es de lo más específico y particular. Que todos se rían de un mismo chiste refleja un gran grado de continuidad. Así pues, si se quiere superar una discusión de sordos, es necesario comenzar por hacer un proceso que analice las formas de entender y que busque cuáles son esos elementos compartidos, lo que propiamente hablando sería un ejercicio metaepistemológico, en donde no se trata de entender una forma de conocer, sino más bien de las condiciones que anteceden a esa forma de conocer y que explican que dos formas distintas de conocimiento compartan ciertas características. Ahí está el factor clave. Veamos esto con una ilustración. Supongamos que tenemos dos redes de luces que parecen distintas. Una contiene luces rojas y verdes, mientras que la otra contiene luces azules y amarillas. Ahora bien, siempre todas las luces están encendidas. Sin embargo, cuando yo toco una de esas luces, cambia al otro color. Por ejemplo, en la red que contiene las luces rojas y verdes, si yo toco una luz roja, esta cambia a verde y viceversa. Lo mismo sucede con las luces azules y amarillas. Pero aquí viene lo interesante. Supongamos que la distribución de luces de ambos colores es exactamente la misma en las dos redes. Se supone que si toco la luz de una red y esta cambia de color, la simetría se rompería. Sin embargo, al tocar esta luz roja y cambiarla a verde, observo que esa luz azul también cambia a amarillo justo después. Y si vuelvo a hacer el experimento una y otra vez, descubro que el resultado siempre es el mismo. Aquí tenemos una característica compartida entre ambos sistemas, de modo que a pesar de ser distintos deben estar conectados de alguna manera. Así comenzamos un proceso de investigación hasta que descubrimos que de hecho ambas redes forman parte de un tejido mucho más amplio. Algo similar es lo que debemos hacer. Buscar cuál es la red más amplia en donde se insertan todas las comprensiones de verdad. Y luego de hacer este ejercicio y solo entonces podremos superar las discusiones de sordos. Siguiendo con esta idea y como segunda reflexión, quiero hablar sobre la complejidad y el rechazo patológico de nuestro tiempo a lo extenso. Todos sabemos que vivimos en una sociedad en donde la información se puede transmitir instantáneamente y además en un volumen tan grande que es inmanejable para los seres humanos. Si no fuera por los algoritmos y la capacidad de procesamiento de nuestros ordenadores, no habría grupo humano capaz de manejar el volumen de datos que se mueven actualmente. Este ritmo al que se mueve la información ha determinado al final nuestros ritmos de vida. Cada vez vamos más rápido, cada vez estamos más cansados, cada vez debemos hacer más y sin embargo logramos menos. Estamos cansados y al mismo tiempo somos adictos a la satisfacción de lo inmediato, incapaces de soportar el arduo trabajo de una investigación demorada para encontrar alguna respuesta.
¿qué sentido tiene sumergirse durante días en una biblioteca si puedo encontrar una respuesta inmediata en Google? Hemos perdido la capacidad de lo complejo y de lo demorado. Por ejemplo, una de las obras que admiro es la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Y la admiro porque su nivel de rigurosidad es increíble. Claro, la obra es extensa y en ocasiones puede llegar a ser tan detallada que se hace aburrida. Pero sigue el mismo ideal de las obras de Aristóteles, presentar una explicación absoluta de toda la realidad, partiendo desde unas bases incuestionables hasta explicarlo todo. Un proyecto tan ambicioso no puede ser pequeño y la Suma Teológica es realmente densa. Sin embargo, luego de la modernidad hemos preferido el ensayo, y de hecho hoy ni siquiera podríamos leer un ensayo. Ya solo soportamos pequeñas dosis de información, que nos llevan a reflexiones introspectivas, pero no a pensar críticamente. Como consecuencia, no conocemos lo que es una verdadera crisis de nuestro paradigma de comprensión. Y es que no basta con conocer los resultados de una disciplina, hay que prepararse para descifrarlos. Quizá el ejemplo más común sea la economía. Uno se enfrenta a las tablas de datos, de porcentajes y de valores que no se entienden y que hacen evidente la necesidad de formarse para entender y hablar de los resultados de la disciplina económica. Pero a veces olvidamos que esto no solo se aplica para la economía, sino que también para cualquier ciencia. Hay mucha gente que escucha sobre los resultados de algún estudio psicológico, médico o físico y ya comienza a sacar conclusiones de esos resultados sin haberse formado lo suficiente para descifrarlos. Es muy común en la iglesia decir que el evangelio es sencillo y su mensaje es para todo el mundo. Si mi mensaje no se entiende, yo estoy mal y debo hacerlo más sencillo. Pero, ¿por qué? El ideal de hacer accesible el conocimiento es muy noble y la divulgación ha hecho mucho por nuestra sociedad. Desde escritores como Isaac Asimov, pasando por escritores y divulgadores como Carl Sagan, hasta el mismo Javier Santaolalla. Sin embargo, ¿en qué punto la divulgación pasa de ser buena a ser negativa? ¿Cuál es el límite para la simplificación? Yo he sido profesor y he vivido en carne propia la realidad educativa de nuestra sociedad. Hemos crecido con tanta satisfacción inmediata que no hay nada que nos produzca más aversión que aquello que nos exige esfuerzo. Estamos viviendo en una epidemia de mediocridad, de incapacidad crónica para el esfuerzo, el sacrificio y el aguante. Y digo todo esto porque para entender de qué forma la ciencia prueba que la Tierra es esférica, por ejemplo, no basta con hacer un experimento o con leer los resultados de algún estudio, sino que es necesario prepararnos para entender y valorar el experimento y sus resultados. Todo conocimiento, todo dato, toda hipótesis se enmarcan en una estructura de conocimiento que les da sentido. Santaolalla puede presentar los resultados a Tartaglia, pero mientras éste no tenga la misma estructura para interpretarlos, no les podrá dar el sentido. Y hoy en día nadie quiere tomarse el trabajo de pensar de forma sistemática y universal, aún dentro de la academia. Los que pretendemos defender lo absoluto y universal automáticamente caemos en el descrédito por ser demasiado anticuados. Lo universal es dominador y colonial, de lo que se trata es de hacer estudios atomizados, de observar la experiencia y darle sentido local a todo. Ya no importa el sistema, ya no importa la estructura, todo lo que importa es lo inmediato. Por eso en este canal me veo constantemente conflictuado. De nada sirve hacer el mejor contenido posible si no le llega a nadie, o si le llega a aquellos que ya lo conocen. Este trabajo será beneficioso en la medida en que llegue a aquellos que lo necesitan, pero entre más profundo y denso lo haga, menos logrará llegar al gran público. Es la disyuntiva entre no lograr cambiar el mundo por mantener tus ideales o lograr cambiarlo,
a costa de perderlos. En todo caso, yo he intentado que este canal y este proyecto sea un llamado a recuperar el valor de la complejidad. Hasta que no seamos capaces de entender y asumir el arduo trabajo de la complejidad, no seremos capaces de asumir responsablemente todos los privilegios que tenemos en el mundo contemporáneo. Y así, los fundamentalismos religiosos, las conspiraciones simplistas, los populismos y la división social seguirán siendo la norma de nuestra civilización.